Hola, hola, mi gente bella de YouTube. ¿Cómo están todos? Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y muchas sonrisas. Sean todos bienvenidos a mi canal, su canal, donde exploramos juntos el fascinante mundo del entretenimiento turco. Hoy prepárense porque les traigo un vídeo que estoy segura, los va a dejar con la boca abierta. Vamos a hablar de una pareja que nos robó el corazón, que nos hizo suspirar y que incluso nos hizo creer en el amor verdadero, aunque fuera en la pantalla. Sí, estoy hablando de Demet Özdemir y Can Yaman. Pero no se preocupen, no vengo con chismes de rupturas ni dramas amorosos. Hoy vamos a explorar un momento muy especial, un instante cargado de emoción, un instante donde, según dice el título, Demet Özdemir hizo llorar a Can Yaman. ¿Se imaginan? Can Yaman, el galán turco, el hombre que conquista con una mirada, derramando lágrimas. Increíble. Pero antes de que empiecen a imaginarse escenarios trágicos, déjenme aclararles que estas lágrimas fueron de emoción, de pura felicidad, de un sentimiento tan profundo que no pudo contener. Pero antes de meternos de lleno en esta historia llena de sentimientos, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque siempre les traigo contenido exclusivo, noticias frescas y análisis detallados de sus series y actores favoritos. Suscribirse es gratis y me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Además, si les gusta este vídeo, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Así llegamos a más personas y formamos una comunidad aún más grande. Ahora sí, vamos al grano. ¿Qué fue lo que hizo Demet Özdemir para provocar esa reacción tan intensa en Can Yaman? Bueno, para entenderlo completamente tenemos que remontarnos a la época dorada de Erkenzikuş, esa serie que nos enamoró a todos con su frescura, su humor y por supuesto, la química innegable entre sus protagonistas. Demet y Can interpretaron a Sanem y Can, una pareja que pasó por mil y una peripecias para estar juntos. Su conexión en pantalla era tan palpable, tan real, que era imposible no creer que algo más existía entre ellos fuera del set de grabación. Y aunque nunca confirmaron un romance formal, la verdad es que su complicidad era evidente para todos. Era una química que iba más allá de los guiones, una chispa que encendía cada escena y que los fans, ávidos de romance, capturaron al instante. Durante la transmisión de la serie, ambos actores se convirtieron en íconos mundiales. Sus nombres resonaban en todos los rincones del planeta, sus fotos inundaban las redes sociales y cada entrevista que daban era analizada al detalle por sus fans. Era una locura total, una Erkenzikuş manía que contagiaba a todos. Revistas, programas de televisión, incluso marcas de ropa y productos de belleza, todos querían asociarse con la imagen de Demet y Can. Su popularidad era estratosférica, y la serie se vendía a decenas de países, consolidando su estatus como estrellas globales. Pero volvamos al momento clave, al instante en que Demet hizo llorar a Can. No fue durante una escena dramática en la serie, ni durante una discusión acalorada en el set. Fue en un evento muy especial, una ceremonia de premiación donde Erkenzikuş fue reconocida como la mejor serie del año. No era cualquier premio, se trataba de una gala prestigiosa, con la presencia de las figuras más importantes del mundo del entretenimiento turco. La expectativa era enorme y todos los ojos estaban puestos en el equipo de Erkenzikuş. Imaginen la escena, el escenario iluminado, la alfombra roja, los flashes de las cámaras, el público expectante. Las celebridades desfilando con sus mejores galas, las entrevistas a pie de alfombra, los nervios a flor de piel. Era una noche mágica, llena de glamour y emoción. El presentador anuncia el premio y, de repente, el nombre de Erkenzikuş resuena en el recinto. La euforia es total. Todo el equipo de la serie sube al escenario para recibir el galardón, y entre ellos, por supuesto, están Demet y Can. La atmósfera en el escenario era electrizante. Productores, guionistas, directores, actores secundarios, todos radiantes de alegría y orgullo. Can Yaman, con su imponente presencia y su sonrisa cautivadora, se mantenía sereno, pero se podía sentir la emoción contenida en su mirada. Demet Özdemir, con su belleza natural y su carisma arrollador, lucía visiblemente emocionada, conteniendo las lágrimas mientras subía al escenario. Can Yaman toma el micrófono para agradecer el premio en nombre de todo el equipo. Empieza su discurso con palabras de agradecimiento hacia los fans, hacia los productores, hacia los directores,
hacia cada uno de los que hicieron posible el éxito de la serie. Su voz suena emocionada, pero se mantiene firme. Habla del arduo trabajo que implicó la realización de la serie, de las largas jornadas de rodaje, del esfuerzo de cada uno de los miembros del equipo para crear un producto de calidad. Reconoce la importancia del apoyo del público, que los acompañó desde el primer episodio y que convirtió a Arkencicus en un fenómeno global. Pero entonces, llega el momento crucial. Khan decide dedicar unas palabras especiales a Demet. La mira fijamente a los ojos y empieza a hablar de su talento, de su profesionalismo, de su dedicación y de su increíble capacidad para conectar con el público. Le agradece por haber sido su compañera en esta aventura, por haberlo apoyado en los momentos difíciles y por haberlo hecho reír en los momentos de tensión. Describe a Demet como una actriz excepcional, capaz de transmitir una amplia gama de emociones con una naturalidad asombrosa. Destaca su compromiso con el personaje de Sanem y su habilidad para conectar con el público femenino. Y es aquí donde la magia ocurre. Khan empieza a hablar de la conexión especial que existió entre ellos, de la química que traspasó la pantalla y que los convirtió en una pareja inolvidable. Reconoce que trabajar con Demet fue una experiencia única, que aprendió mucho de ella y que la admira profundamente. Menciona las largas conversaciones que tuvieron durante los descansos del rodaje, los momentos de risa y complicidad, la confianza que se generó entre ellos a lo largo de los meses. Recuerda con cariño los desafíos que enfrentaron juntos, los obstáculos que superaron y el orgullo que sintieron al ver el éxito de la serie. En ese momento, la voz de Khan empieza a quebrarse. Sus ojos se llenan de lágrimas y su discurso se vuelve más lento y pausado. La emoción lo embarga por completo y no puede evitar que las lágrimas empiecen a rodar por sus mejillas. Es un momento de vulnerabilidad, un instante de sinceridad que conmueve a todos los presentes. Can Yaman, el galán de la televisión turca, se muestra humano, sensible y profundamente agradecido. El público presente en la ceremonia reacciona conmovido. Aplausos, vítores y gritos de apoyo inundan el recinto. Es una ovación ensordecedora, un reconocimiento al talento y al carisma de ambos actores. Demet, por su parte, también se emociona al escuchar las palabras de Khan. Sus ojos se humedecen y una sonrisa dulce se dibuja en su rostro. Se puede ver en su expresión la gratitud y el cariño que siente por su compañero. Finalmente Khan logra recomponerse y termina su discurso con un abrazo sincero a Demet. Un abrazo que transmite todo el cariño, el respeto y la admiración que siente por ella. Un abrazo que sella un momento inolvidable en la historia de Erkencicus. Un abrazo que se convirtió en una imagen icónica, un símbolo del éxito de la serie y de la conexión especial entre sus protagonistas. ¿Y qué fue lo que hizo Demet para provocar todo esto? No fue un regalo costoso, ni una declaración de amor pública. Fue simplemente su presencia, su talento, su dedicación y su conexión innegable con Khan. Fue la magia de haber compartido un proyecto exitoso, de haber creado personajes inolvidables y de haber conectado con millones de personas en todo el mundo. Fue la sinergia perfecta entre dos actores talentosos, que lograron crear una química en pantalla que cautivó a audiencias de todo el mundo. La emoción que sintió Khan al recibir ese premio no fue solo por el reconocimiento a su trabajo, sino también por la gratitud hacia Demet por haber sido su compañera en ese viaje. Fue un momento de pura felicidad, de satisfacción personal y de reconocimiento mutuo. Un momento que quedará grabado para siempre en la memoria de ambos actores y en el corazón de todos los fans de Erkencicus. Fue la culminación de un proyecto exitoso, una noche de celebración y reconocimiento al talento y al esfuerzo de todo el equipo. Y es que al final del día, lo que realmente importa son las conexiones humanas, las relaciones sinceras y los momentos compartidos. El éxito, la fama y el reconocimiento son importantes, pero no son nada comparados con el valor de tener a alguien a tu lado que te apoye, te admire y te haga sentir feliz. La historia de Demet y Khan nos recuerda la importancia de la colaboración, la confianza y el respeto mutuo en cualquier proyecto que emprendamos. La historia de Demet y Khan es un ejemplo de cómo el trabajo en equipo, la dedicación y la pasión pueden crear magia. Y aunque su relación no haya trascendido la pantalla, la verdad es que nos regalaron momentos inolvidables y nos hicieron creer en el poder del amor verdadero, aunque fuera ficticio. Su química en pantalla fue tan convincente que muchos fans fantaseaban con la idea de que su romance traspasara la ficción. Así que, mis queridos amigos, espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo.
Espero que hayan disfrutado recordando este momento tan especial entre Demet y Can, y que hayan reflexionado sobre la importancia de las conexiones humanas en nuestras vidas. Y si alguna vez tienen la oportunidad de trabajar con alguien que los inspire, que los desafíe y que los haga crecer, no duden en aprovecharla al máximo. En resumen, vimos cómo Demet Özdemir, con su talento y presencia, provocó lágrimas de emoción en Can Yaman durante una ceremonia de premiación de Erkenci. Analizamos el contexto de su relación, la importancia de la serie y el significado detrás de ese momento tan emotivo. Desglosamos los elementos que contribuyeron a la química entre ambos actores, la popularidad de la serie y el impacto que tuvo en sus carreras. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Me encanta poder compartir estas historias con ustedes y saber que les apasiona el mundo del entretenimiento turco tanto como a mí. Ahora los invito a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció la historia de Demet y Can? ¿Cuál es su momento favorito de Erkenci? ¿Creen que existió algo más entre ellos fuera de la pantalla? Quiero leer sus opiniones. Me interesa saber qué piensan sobre su relación, qué momentos de la serie les marcaron y qué creen que les depara el futuro a ambos actores. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y, por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de mis próximas publicaciones. Recuerden que aquí siempre encontrarán las últimas noticias, los análisis más detallados y el contenido más exclusivo del mundo del entretenimiento turco. Muchas gracias por su tiempo y su cariño. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.